Gracias, pues buenas tardes y vamos a procurar aprovechar estos minutos que tenemos. Es un tema bastante complicado, bastante complejo, entonces tratar de transmitir algunas ideas en un breve tiempo. Lo que yo voy a hacer es tratar de discutir un poco las críticas que le hace Nietzsche a la modernidad en general, pero más que a la modernidad, a la epistemología de la modernidad, o cómo en la modernidad se pretende, desde la modernidad cuando surge siglo XV, digamos, hasta la modernidad actual, de qué manera se pretende obtener conocimientos. Y Nietzsche, anticipándose a muchas críticas contemporáneas, hizo críticas a estas formas de querer obtener conocimientos que los modernos ya planteaban. El método científico, la razón, vamos a ver cómo surgen y cómo Nietzsche critica esto. Básicamente me voy a centrar a esta parte, es la crítica que le hace Nietzsche a la epistemología de la modernidad. Podríamos integrarlo así. Para esto, muy brevemente, algún bosquejo de la vida de Nietzsche para entender esta forma de pensar. Él nace en 1844, realmente trabaja en la segunda mitad del siglo XIX básicamente. Algunas de las anécdotas de su vida pues son conocidas en el sentido de que él se murió en 1900, pero desde 11 años antes se había dejado de producir. Había estado internado sus últimos años, 11 años internado. Desde 1888 en Turín, Italia, tiene un colapso, es internado y nunca sale, nunca se recupera de esto. Hay algunas discusiones de tipo de enfermedad. Había sido muy enfermizo desde siempre, tenía desde luego sífilis, pero aunque era incurable en esa época, algunos dicen que podía haber tenido un mejor tratamiento para poder ser más, no tan recluido como pasó todos estos años. Pudo haber tenido otra vida, pero bueno, su familia muy religiosa, su padre, ¿verdad?, ministro, muy religioso. Vamos a ver cómo, pero para colmos se muere su padre cuando él tenía 5 años. Vive rodeado de mujeres muy rígidas, muy religiosas. Esto es importante, este contexto, para el carácter, la personalidad de Nietzsche, y aquí los psicoanalistas nos podrán ampliar un poquito, cómo influyeron esta familia, este manejo con las mujeres. Tuvo muchas dificultades con las mujeres toda su vida, desde con su madre y sus tías. Lo que yo he leído de una relación pues cuasi amorosa, llamémosle, con una mujer, Luz Salomé. No se sabe, al menos yo, hasta dónde llegó ese cuasi amoroso, por eso le pongo el cuasi, porque sabemos que habían grandes pláticas y 3 semanas de bastante cercanía, pero no sabemos, yo no sé qué tanto progresó eso. Pero es lo único que se menciona de alguna relación con una mujer. Entonces, entender esto, por una parte está su vida en un pequeño pueblo alemán originalmente, después una ciudad, de lo cual es Alemania, Prusia, pero ahora podemos hablar de Alemania. La época, esta primera mitad y segunda mitad del siglo XIX, donde ya Comte había hecho sus publicaciones sobre el positivismo, Darwin sobre el evolucionismo. Había ya este ambiente objetivista para la ciencia y la reacción antipositivista que esto produjo. Dilthey, Weber, que siempre se citan como los antipositivistas. A Nietzsche nunca se le menciona.
Curiosamente no se le menciona como un antipositivista de este grupo que reacciona contra estas posturas de que solo la ciencia avanza con descubrimientos definitivos y observables y una realidad y hay que descubrir hechos, todos estos planteamientos positivistas que dominan la ciencia y podríamos discutir si la siguen dominando. Es la filosofía de la ciencia, se habla de paradigmas emergentes pero no acaban de emerger. Sigue siendo este paradigma el que de alguna manera domina, ¿sí? Pero bueno, esta es la situación en que podemos mencionar que Nietzsche vivió, muy breve por razones de tiempo. Ahora, en el siglo XV, algunos 1550, alrededor del descubrimiento de América, de la reforma luterana, nace lo que se llama la modernidad. Nace junto con el Renacimiento esa clase que quiere progresar, que quiere conocimientos para producir más, que tiene dos grandes premisas en las que se basa la modernidad: razón y progreso. ¿Sí? El ser humano, la humanidad, usa la razón para progresar. Básicamente, con esa razón construye el método científico, que es una aplicación de la razón para obtener conocimientos. El método científico como el método experimental, con sus variaciones, las matemáticas, la observación. Hay una realidad independiente del observador. Eso dice la modernidad. Hay una realidad real, así redundantemente dicho. Hay una realidad, hay un sujeto racional que conoce esa realidad. Hay hechos que ocurren en esa realidad y hay un sujeto que puede conocer esos hechos. Esos hechos tienen causas y hay un sujeto cognosciente que puede conocer eso. Para ir viendo cómo se va dando, en uno de los escritos publicados póstumamente, Nietzsche tiene la famosa frase de no existen hechos, solo interpretaciones, que sería ya el primer disparo directo a esta epistemología. No existen hechos, solo interpretaciones. Suena demasiado rudo, demasiado fuerte, que ahora hay muchos filósofos, sobre todo los llamados o autonombrados posmodernos, que lo aceptarían sin dudar. A lo mejor en la primaria les vendieron, es un hecho que existen 9 planetas en el sistema solar. Pero ahora Nietzsche, esa es una interpretación. Ahora que se han cambiado la definición de lo que es un planeta, ya no son 9, son 8 porque Plutón quedó fuera. Ya con las nuevas definiciones Plutón ya no es un planeta. Entonces, ¿cuál hecho? ¿Dónde están los hechos? Es un hecho que existen los felinos. Alguien inventó esa clasificación. Antes de que se inventara la clasificación de felinos, equinos y caninos, nadie podía ver felinos. Es una construcción, es una interpretación, no es un hecho. Entonces Nietzsche ya utilizó esta famosa frase de que para ver cómo hace estas críticas a esta epistemología de la modernidad, Nietzsche hace críticas, pero a bastantes conceptos que utiliza la epistemología moderna, el concepto de verdad, el concepto de conocimientos definitivos, leyes de la naturaleza que tú descubres y son de una vez y para siempre. Son de todas las épocas y de todos los lugares, ¿verdad? Para él la realidad pues, es cambiante, el conocimiento es cambiante, no hay conocimientos definitivos. Esto que nos suena muy actual, pues él lo dijo hace bastante tiempo y no le hicieron mucho caso. Como muchas de las cosas, curiosamente Nietzsche, pudiéramos decir que ha sido redescubierto, se han publicado más libros y más estudios de él en los últimos 30 años que todo lo anterior. De
de que mucha gente, yo me incluiría, aunque sea modestamente, los que descubrimos todo el impacto que puede tener en muchas disciplinas y en la psicología en particular. Que, entre paréntesis, muchos de los conceptos nietzscheanos se parecen mucho a algunos freudianos que nos hacen pensar que Freud los tomó de Nietzsche, pero nunca cita Freud a Nietzsche, ni una cita utiliza Freud de Nietzsche. Una lejana por ahí. Sí, sí, pero en general no se cita, en algún momento dice que no quiso leer a Nietzsche, para no contaminarse. Pero ¿cómo sabía que se iba a contaminar si no lo había leído? Me pregunto yo. ¿Cómo sabía que Nietzsche decía cosas que también él decía, si no lo leyó? Entonces, uno supondría que lo leyó, pero no lo quiso citar, sin que tenga bases, pruebas. Volviendo al método científico y al empírico, no lo podemos probar. Lo podemos intuir, inferir. Pero así podríamos ir viendo muchos de los conceptos que Nietzsche critica de esta epistemología, ¿verdad? De esta idea, conceptos de verdad. No existe la verdad. ¿Sí? Hay algunas afirmaciones que hacemos que luego nos las creemos, algunas construcciones que hacemos que luego nos las creemos, las repetimos tanto que decimos esto es la verdad. Pero para Nietzsche no existía la verdad, la realidad, el método. Su método en todo caso era un perspectivismo, depende desde dónde veas las cosas, no hay la posibilidad de un conocimiento total y definitivo, ¿sí? Sino desde qué perspectiva. Aquí cabría muy bien esta metáfora o este ejemplo del elefante, que varios ciegos tocan al elefante y luego les preguntan, ¿qué es el elefante? Si tocaste una pata o la cola o la trompa, pues tu elefante va a ser diferente. Nadie conoce al verdadero y total elefante. Entonces, nadie conoce la realidad. Conoce en todo caso una construcción, una representación y de una parte desde donde lo hayas visto. Pero él, habla de interpretación, de que no hay hechos. Especialmente cuestiona esta idea de que el universo es como una máquina, ese mecanicismo muy moderno, muy cartesiano, de que el universo es una máquina, los animales son máquinas, el ser humano es una máquina con alma, con mente, con razón, pero una máquina, una parte corpórea, por eso es dualista, el cuerpo y la mente, el cuerpo y el alma, pero la parte del cuerpo es una máquina, y el universo es una gran máquina que Nietzsche cuestiona. ¿Sí? Entonces, si hacemos un esquema completo, podemos ver toda la propuesta de la epistemología moderna y toda la demolición que hace Nietzsche de esta epistemología moderna. Difícil de seguir por su método de comunicación. O sea, no es esquemático, no es sistemático. De hecho, por eso les hablaba también de esta su personalidad, cómo fue cambiando él mismo. De esta familia tan religiosa a su anticristianismo tan beligerante, por ejemplo, ¿sí? De matar a Dios, de matar construir primero a Dios para poderlo matar, de cómo el hombre construye a Dios para poderlo matar, ¿sí? Siempre cuando hablo de esto hay un chiste que se hizo al respecto, de cuando Nietzsche, la Galle Ciencia, empezó el loco que hablar de que Dios ha muerto, estaba buscando a Dios y Dios ha muerto, así que hicieron unas playeras que decían Dios ha muerto, Nietzsche. Pero en 1900, cuando muere Nietzsche, hicieron otras que Nietzsche ha muerto, Dios. Entonces, pero él mató los valores cristianos que ya no servían, en ese sentido Dios ha muerto.
Además unos valores que no nos servían para limitarnos, de los pobres era el reino de los cielos, de los pobres de espíritu, ¿sí? Los borregos, y había que luchar contra eso y superar, y ser autosuficiente, y tener autocontrol, autodirigido, para hablar de ese superhombre, no del superhombre que le han atribuido después, el superhombre nazi, no habla de él, aunque su concepto cuando habla de esta superación del ser humano se refiere a esta idea de libertad, de luchar por nuestra libertad y no seguir sumisamente las normas que nos imponen, ¿sí? Entonces ese es el superhombre de Nietzsche, el que se independiza, el que tiene la capacidad de razonar y de autodirigirse, de tomar sus propias decisiones. Ese es el hombre que él procura y por el que lucha, por el que él habla de este superhombre, no otro. Yo creo que quería como esta introducción, que es lo que tenemos tiempo para escucharnos, somos 4, y poder abrir unas prácticas, tengamos tiempo para algunas preguntas. De otra manera, pues, no tiene casos que solo sea de aquí para allá. Entonces, continuamos con la siguiente. Buenas tardes. Gracias por la invitación a Carlos, a la Facultad de Psicología. Es un gusto estar por acá. Qué mal que no pude estar en mediodía, ¿no? A la 1, estuvo quien fuera también mi maestro, Herbert Frey, hace unos años. Y de pronto cuando leo a Nietzsche lo tengo como interlocutor, ¿no? También muchas de las cosas que él planteaba. Ahorita me viene por asociación algo que el profesor Frey decía en las clases, y a mí me impactó, lo traigo, digamos, casi siempre, que era que como latinoamericanos era importante leer a Nietzsche, porque estábamos muy aprisionados en esta ideología moral a muchos niveles, y que era ya el hecho de adentrarse en un texto de Nietzsche, uno le entendiese o no, si lo empieza a leer a los 15, 16, pues, ya era un acto de liberación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría abrir con eso. Me llamó muchísimo la atención el título, Clínica de la Cultura, y lo pensé, trae un textito armado a varios niveles, lo pensé, ¿cuál sería la clínica de la cultura planteada por Nietzsche? ¿No? Pensando en eso, he leído desde hace rato a Nietzsche, no me siento un conocedor de Nietzsche, más bien un apasionado de su escritura, de su pensamiento tan fuerte, y bueno, aproximaciones desde el psicoanálisis. El anticristo, posteriormente Zaratustra, ¿no? Me revolucionó, y tardíamente, paradójicamente, encontré los textos de juventud de Nietzsche, ¿no? Entre los cuales están las consideraciones intempestivas. Encuentro en la segunda consideración intempestiva algo muy arriesgado, no sé qué piensen, podemos debatirlo, de eso se trata mi argumentación. El puente con lo que yo llamaría el corazón de la clínica psicoanalítica, porque está hablando Nietzsche ahí todo el tiempo de la historia. La historia a varios niveles. Hay una crítica feroz contra la historia con mayúscula, la historia oficial, la narrada, digamos, del lado del poder, ¿no? De la ideología dominante, y habría lo que Nietzsche plantea como antihistórico, o transhistórico incluso, que sería, lo que voy a plantear acá, una ruptura de esa historia oficial y la narrativa de otra historia, desde otro lugar, un fuera del tiempo incluso. Es muy arriesgado lo que va a plantear, pero la posición del analista tiene que ver con una escucha fuera del tiempo, ¿sí? Para poder permitir el tiempo subjetivo del otro. Es el lugar vacío para dejar que el discurso del otro pueda tener lugar. Entonces, bueno, a ver hasta dónde llego.
Es un texto construido en varias partes. Y bueno, si me da tiempo, de esta segunda intempestiva, hacer también un salto a la cuarta parte de Zaratustra, ¿sí? Sobre todo al capítulo, la parte de la caverna. Yo encuentro en esta escena fuerte, bellísima, llena de figuras conceptuales y de un bestiario, incluso, el bestiario nietzscheano, como dice Deleuze. Encuentro en esta escena de la caverna el espejo negro del banquete de Platón. Pero, a ver si llegamos. Bueno, Nietzsche, el lenguaje y la antihistoria. ¿Sí se escucha bien? Hablar del pensamiento de Nietzsche es hablar de uno de los pensamientos más poderosos que han existido, cual reguero de pólvora por todos los tiempos rizoma de la modernidad. Es flujo, es intensidad, es deseo. Así como el discurso de Marx sobre la economía política del capital y de sus flujos semióticos en la velocidad espectral de los mercados, o como Sigmund Freud y su discurso sobre el inconsciente como otra escena, novela familiar o mito individual, o como ese más allá de las suposiciones pretenciosas de validez de la conciencia en los espejismos del yo, es decir, del discurso sobre el antagonismo entre la moral sexual cultural y la pulsión en los tiempos modernos. 3 discursos, 3 maestros de la sospecha, detectives de bajos fondos, lecturas críticas y clínicas, los 3 trágicos creadores del discurso al que asistimos, nuestra modernidad líquida o posmodernidad, como quieran, o hipermodernidad, leída como una escritura del desastre, Nietzsche, Freud y Marx. En la época de Freud, nos dice Agnès Aflalo, en su texto Subjetividades modernas y lucha de los cuerpos, en la época de Freud el malestar de la civilización se centraba esencialmente en la pérdida, mientras que hoy la mundialización se centra sobre todo en el segundo tiempo, desde la recuperación de un goce sin límites. Hoy asistimos a esta clínica de la cultura, aquí en nuestra querida alma mater, que nos vuelve a provocar la lectura y relectura desde diferentes trincheras y de diferentes perspectivas, de las narrativas o líneas de fuga del pensamiento escritura Nietzsche, y de aquí, en espirales abiertas, a lo que se avisora en el horizonte. Es en la segunda intempestiva donde el joven Nietzsche va a apuntar su feroz crítica y análisis justamente a la historia, como palabra, como significante, como concepto, al concepto sobre la historia. La segunda consideración intempestiva sería, a mi juicio, el equivalente a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, de la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, a esa verdad engendrada en el discurso sobre la historia que tiene como motor dinámico la idea de progreso. Ya lo comentaba el maestro. Es decir, progreso entendido como un juicio racional y académico, occidental incluso, no está de más decirlo, como aquel acontecimiento sustentado en la figura conceptual historia. La idea del progreso como el heredero de la ilustración, lo sabemos, nos lo enseñaron nuestros libros de historia en la prepa. Desde los inicios escolares de los niños, por ejemplo, la historia es pura y llana ideología. ¿Qué se nos enseñaba en aquellos lejanos libros de texto de la primaria sobre historia 1, 2, 3, 4? Signos garabateados desde cierta perspectiva. Gramsci, Althusser, incluso Roland Barthes, todos ellos encontrarían en aquellos libros de texto un código alienante de la ideología en turno. Algún aparato ideológico de Estado debía reposar en el vientre de aquella versión de la historia desgastada que se nos enseñó en la escuela. La lengua que se nos transmitió fue la lengua del vencedor, nos dijo León Portilla. En la lengua del poder que venció a otra lengua, la que nos llega como educación, como cultura, como ideología, e incluso como una moral de higiene. Es decir, una versión de los hechos desde un progreso recto. Orden y progreso, decían por ahí, ¿no? El discurso del amo desde el poder es quien transmite la historia bajo semblante diverso, bajo la máscara del depredador. De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida. ¿Qué es la historia? Pues un concepto antinatural, la primera definición que da Nietzsche. Lo contrario a la verdad de la naturaleza, expresado en la intensidad de los cuadros simbolistas del siglo XIX, por ejemplo. Historia, 2 puntos. Reverso de aquella voluntad de la naturaleza augurada por Schopenhauer, o la potencia revolucionaria de la verdad en sí. Nietzsche propondrá esto último como la antihistoria o lo transhistórico, que según lo que les propongo hoy aquí, encuentra una conexión directa con el corazón de nuestro dispositivo, la clínica psicoanalítica, o más radical aún, con la posición y la intervención del analista. Psicoanálisis, 2 puntos, método de verdad y de desmistificación de los camuflajes subjetivos, y la estrategia transferencial del analista como aquel modo de posicionarse fuera del tiempo de los espejismos yoicos, ocupando su lugar bajo una función de lenguaje específica que es la de un vacío, el psicoanalista.
¿Qué es un psicoanalista? Aquel que está dispuesto a escuchar ello que habla por el sujeto y así convocar al otro en su silencio o en su decir, al tiempo que pone al objeto A en el lugar de agente, bajo transferencia hacia una regla técnica muy específica, lo que llamamos la asociación libre, nuestra regla fundamental, cimentada toda ella en la única experiencia de nuestra escucha vía la atención flotante. Ven, habla, solo eso, dirá Blanchot, bastará para la magia de ese diálogo asombroso, opere en la dirección de la cura, la maniobra de nuestro análisis. Lacan dice en función y campo de la palabra, ya se dé por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. Y toda palabra, decimos con Nietzsche, llama a una respuesta. Cito a Lacan de nuevo. La palabra en efecto es un don del lenguaje, y el lenguaje no es inmaterial. Es cuerpo sutil, pero es cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las imágenes corporales que cautivan al sujeto. Pueden preñar a la histérica, identificarse con el objeto del penis night, representar el flujo de orina de la ambición uretral o el excremento retenido del gozo avaricioso del obsesivo. Nos dice Lacan, en el citado texto del 53. Un siglo atrás ya se le había anticipado a Lacan un joven Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Al preguntarse, acompaño la pregunta del profesor Molina, ¿es el lenguaje la expresión adecuada de todas las realidades? ¿Qué es pues la verdad?, pregunta Nietzsche. Un ejército de metáforas, metonimias, antropomorfismos en movimiento, en una palabra, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que tras un prolongado uso, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones que se han olvidado que lo son, metáforas que se han quedado gastadas y sin fuerza sensible, monedas que han perdido su imagen y que ahora ya no se consideran como monedas, sino como metal. La verdad histórica, pues, su utilidad y sus inconvenientes desde el ejercicio de un poder, la ficción del lenguaje. Sí, los signos nos mienten. Entro a la segunda consideración intempestiva. En esta segunda intempestiva, Nietzsche abre su camino de escritura con una frase del poeta. Por lo demás, detesto todo lo que no hace más que instruirme sin aumentar mi actividad o vivificarla inmediatamente. Con estas palabras, nos dice Nietzsche, se puede comenzar nuestra consideración sobre el valor y el no valor de la historia. Goethe va a ser el principal interlocutor de Nietzsche en este escrito. Se traduce historia como estudios históricos, historiografía, como el curso de la historia, acontecimientos que suceden, historicidad. Como un saber, la historia como un saber, nos dice Nietzsche, que paraliza la actividad. Está contra todo tipo de conocimiento o de saber que detiene el acto. La historia es problemática a Nietzsche cuando detiene la acción. Cuando se convierte en algo estático, por un lado, dogmático. Habría algo también de fondo en este escrito que es, más allá de Sobre verdad y mentira, en las intempestivas, la diferencia radical entre un dogma y una metáfora, por ejemplo. El dogma es lo que coagula, lo que cierra, ¿no? La metáfora es lo que abre, lo que relativiza. Nietzsche estaría del lado siempre de la metáfora, ¿no? De la construcción simbólica. El saber debe servir como estímulo a la acción. No basta el mero saber como acumulación de conocimiento. La verdadera cuestión es ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Que son preguntas éticas. El valor de todo saber debe ofrecer una estimulación de la vida para superarse a sí misma. No tengas respeto ante la historia, grita Nietzsche, sino lo que debes tener es el coraje de hacer historia. Si la historia debilita la acción, esta deberá de ser derrocada, barrada, diríamos. La enfermedad histórica como enemiga de la cultura. Algunas frases preciosas, ¿no?, de Nietzsche, de este texto. La historia como lujo y preciosa superabundancia de conocimiento. Es cierto que necesitamos historia, pero la necesitamos de otra manera que el ocioso paseante en el jardín del saber. Necesitamos la historia para vivir y para actuar, no para apartarnos cómodamente de la vida y de la acción, ni para adornar una vida egoísta y una acción cobarde y mala. La historia como una interpretación de hechos pasados convertida en una intensidad de la que no se puede escapar, solo atrofia y degenera la vida. A este fenómeno Nietzsche le llamó los extraños síntomas de nuestro cuerpo.
respecto de la clínica. Queremos servir a la historia solo en la medida en que ella sirve a la vida. Hay que estar instruidos y enterados públicamente sobre nuestra época. Lo estoy leyendo, ahorita que me escucho, parecen aforismos, que es uno de los modos, ¿no? Pero acá es prosa, es decir, si está narrado más al extraerlo, si ahorita me doy cuenta, son los aforismos dichamos. Hay que estar instruidos y enterados públicamente sobre nuestra época. Aquí, un primer guiño. La interpelación del analista, o el psicoanalista en el banquillo, o la pregunta de Lacan en la dirección de la cura. ¿Quién analiza hoy? Bueno, ese hoy de Lacan era el 59. Ya pasó, ya llovió. Y conectando esa frase de Nietzsche con esta de función y campo en Lacan, que es una interpelación, un llamado directo al lugar del psicoanalista, al posicionamiento ético incluso del psicoanalista. Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Pues, ¿cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas, aquel que no supiese nada de la dialéctica que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? Que conozca bien la espiral a la que su época lo arrastra en la obra continuada de Babel, y que sepa su función de intérprete en la discordia de los lenguajes. Lacan, yo acabo de la palabra. Nietzsche, meto otro. Nuestra época llegó incluso a creer que todos sufrimos de una fiebre de consunción histórica. Se trata, dice Nietzsche, de un vicio hipertrófico, que se hace pasar por una virtud hipertrófica. Este es también un tema nietzscheano, ¿no? Nos han engañado a todos. Nos han engañado haciéndonos pasar el vicio por virtud y la virtud por vicio. Hijo de la época actual, dice Nietzsche. Ser moderno significa ser pupilo de tiempos más antiguos. Eso es ser intempestivo, dice Nietzsche. Obrar de manera intempestiva. Operar en la dirección de la cura de manera intempestiva. Entrando al texto, también Nietzsche compara al humano con el animal. Va a plantear a la historia como un artefacto, una maquinaria conceptual alejada de la naturaleza, ¿no? Como un planteamiento antihistórico. Ya en sí ese hecho la vuelve engañosa. Se compara al hombre con el animal, con la bestia. Dice que el ser humano mira con asombro y envidia la felicidad del animal. Pero se asombró también de sí mismo por no aprender a olvidar y seguir dependiendo siempre del pasado. ¿De qué enferma aquel que no puede olvidar? Aquel que sigue dependiendo siempre del pasado y que por lo tanto su construcción de futuro es en realidad el pasado. A eso le llamamos neurosis. Ay. Okay. Por muy lejos y muy rápido que corra, aquel que esté encallado en puntos de su pasado, que me vino la palabra, puntos de fijación que generan estados regresivos, es otro modo de llamar a la neurosis. Y desde ese pasado, en tanto transferencia, se proyecta un futuro. Por eso, por ejemplo, escoger un nuevo objeto de nuestro amor en realidad es la oportunidad de un reencuentro. Por muy lejos y muy rápido que corra, la cadena siempre corre con él. Me parece que aquí, digamos, está el meollo de la cuestión y el núcleo, el corazón de la clínica. Funes del Memorioso, de Borges, de El Inmortal, aquel que enferma de no olvidar, ¿sí? Y que por lo tanto pierde el presente, y que el futuro es la repetición de su pasado. ¿Qué es ir a un psicoanálisis? Intentar que tu pasado no sea tu futuro. Es un milagro, dice Nietzsche, el instante que un suspiro viene y en un suspiro se va, surgiendo de la nada y desapareciendo en la nada. Aún retorna, sin embargo, como fantasma y perturba el reposo de algún instante posterior. Constantemente se desprende una hoja del libro del tiempo, se cae y se va flotando,
De pronto vuelve flotando, posándose en el regazo del ser humano. Entonces este dice, me acuerdo. Y envidia al animal, que enseguida se olvida y ve cada instante morir de veras, volver a hundirse en la niebla y la noche y extinguirse para siempre. Es decir, aquello que no tiene conciencia. De pronto, interesante, cambien la palabra historia donde dice Nietzsche pongan conciencia, o pongan el yo. Vive así el animal en forma ahistórica, dice Nietzsche, pues se funde en el presente como un número, sin que quede restante ninguna extraña fracción, no sabe fingir, no oculta nada y en todo momento aparece por entero como lo que es, por lo que no puede ser en modo alguno más que sincero. El ser humano, por el contrario, se resiste a la gran carga, cada vez mayor del pasado, que lo aplasta o lo doblega ladeándolo, le dificulta el paso con un fardo invisible y oscuro que a veces puede negar en apariencia y lo hace con mucho gusto en el trato con sus semejantes, para despertar su envidia. Por eso se emociona como un niño que no tiene aún nada pasado que negar y juega por entre las cercas del pasado y del futuro en venturosa ceguera. Recordemos, el niño es una figura en Nietzsche, ¿no? Muy importante. Tendrá que ver con la afirmación radical a la vida, con la libertad de toda esta toxicidad histórica que cargamos, ¿no? El niño. Y sin embargo, su juego se le ha de interrumpir. Demasiado pronto será sacado del olvido. Entonces el niño aprende a comprender la palabra érase una vez. Ese santo y seña con el que la lucha, el sufrimiento y el hastío acometen al ser humano para recordarle lo que es, en el fondo, su existencia. Un imperfectum, que jamás llegará a la perfección. Cuando la muerte aporta al fin el anhelado olvido, con él, la muerte como cura. Cuando la muerte aporta al fin el anhelado olvido, con él escamotea a la vez el presente y la existencia. Y así imprime su sello sobre aquel conocimiento que la existencia no es sino un ininterrumpido haber sido, una cosa que vive de negarse y de destruirse a sí misma, de contradecirse a sí misma. La tortura del no olvido, el no poder olvidar algún impacto, algún acontecimiento. En la prehistoria del psicoanálisis era una intensidad, una sobrecarga, ¿no? De la cual no podemos escapar, es un impacto, es un golpe. Esa es la base de nuestra subjetividad, ¿sí? Un instante que se va a estar repitiendo eternamente, digamos. La tortura del no olvido, el goce parásito del pensamiento circular del obsesivo, por ejemplo, el no poder olvidar. Aquí parece de pronto que Nietzsche de lo que habla es de ciertos afectos como el remordimiento, la culpa, la obsesión innoble, la facultad de sentir de forma ahistórica todo el tiempo de duración, por ejemplo, de una sesión de análisis. Esto nosotros le podríamos llamar atención flotante, posición de escucha en un fuera de tiempo, en un corte, en un vórtice de tiempo. Eso le llamamos escansión. ¿En dónde está uno, el yo, cuando se está escuchando al otro? Son tres en una sesión analítica, el que habla, el que escucha y el otro del lenguaje. Ahí lo dejo. Gracias. Audio. Cambio. Bueno, entonces seguimos con las presentaciones. Me permito presentar al maestro Javier Huachala Velasco, psicoanalista lacaniano, licenciado en Psicología de la Universidad Católica Boliviana, magíster en Teoría Psicoanalítica y del Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos, CIEP, título al trámite de la maestría en Clínica Psicoanalítica del Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Y al doctor Carlos Alburquerque Peón, psicoanalista, doctor en Filosofía por la UNAM, autor del libro Lacan Nietzsche, Palibrio 2017. Les doy la palabra al maestro Javier Eduardo. Gracias. Bueno, primero quisiera agradecer a UNAM, a Mariana, a todos los que están aquí. Segundo, quisiera agradecer a Freud. No está aquí. Comencemos. Yo no he leído mucho a Nietzsche, he leído lo que he podido y que creo que no es jamás suficiente, pero vamos a ver si algo dice.
he leído a Lacan y a Freud un poco. Yo siento que hay una distinción entre Nietzsche y Freud que es clarísima, y la distinción es que Nietzsche es filósofo, filólogo, y que Freud es neurólogo, y viene de la neurología a buscar una especie de saber o a mostrarnos un nuevo saber que va a ser el saber psicoanalítico. Nietzsche está en boga en la época, probablemente, alguien lo está leyendo, hay mucha gente que lo está odiando. Freud probablemente leyó todo Nietzsche y lo niega varias veces, pero yo estoy seguro que lo leyó enterito, porque tiene frases que son particulares que dices, este tipo sabe algo de este señor. ¿Por qué no quisiera hablar de Nietzsche? Probablemente por el problema del antisemitismo que estaba ahí conectado o alguna cosa así, no me importa. Y segundo, porque sí, Freud tenía otro método, tenía un método semi-experimental, semi-lógico experimental, semi-biológico, no sé qué, que lo forzaba a tener un resultado a partir de algo que estaba ocurriendo en un lugar silencioso. Un lugar silencioso que forzaba a un comportamiento de la conciencia. Listo. Esa es la diferencia del psicoanálisis versus la psicología, la neurología, etc. Y la diferencia es fácil. ¿Existe un sujeto del inconsciente? Sí. ¿Quién postula eso? El psicoanálisis freudiano y el psicoanálisis lacaniano. Al haber un sujeto del inconsciente, tu conciencia está forzada a comportarse de una manera. Te guste o no, tu sujeto del inconsciente te hace repetir cosas. Eso lo descubre Freud. El día que descubre eso, necesita escribir unos textos que se llaman los textos metapsicológicos y tarda 30 años en hacerlo. ¿Por qué he dicho eso? Porque siento que Nietzsche propone una especie de metafísica o una profundización dentro de la metafísica. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay ciertos corpúsculos a nivel imaginario o ciertas partículas como el noema, el número, etcétera, que no va a hablar de eso Nietzsche, pero esas cosas operan. Y si articulamos algo sobre esas cosas, podemos tener una ética. Una propuesta ética personal, yoica, lo cual el psicoanálisis no va a creer. Porque el psicoanálisis va a decir, tú no puedes tener una propuesta ética si tu inconsciente no te lo permite. Eso va a estar en pelea hasta el final. Y Nietzsche no sé si lo entiendo. Nietzsche murió en principios del siglo XX, fue 40 años después, creo que van a estar de desacuerdo. No sé, yo sí creo eso. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se sigue pensando que el inconsciente de Freud es un inconsciente que está detrás de bambalinas en una especie de teatro yoico. Está detrás de bambalinas de lo que estás mirando ahorita ahí al ladito. No, el inconsciente no está ahí. El inconsciente está después de eso. Tú eres efecto del inconsciente, en tanto el inconsciente te puede permitir estar aquí. Si el inconsciente decide que ahora sueñes, tú no estás aquí. No sé si alguna vez han soñado, sería bueno que lo hagan. Ha habido sueños en los cuales ustedes estaban en otro planeta, en otro universo, en otra realidad, en otro lugar. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Eso fue escrito, tejido, procurado, transcrito por una cosa llamada sujeto inconsciente. Si ese sujeto inconsciente los hizo de esa manera, significa que ustedes están, bueno, su sujeto inconsciente ahorita está creando lo que yo estoy diciendo en su cabeza. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Bien. Si están de acuerdo, entonces no podrían estar de acuerdo en que hay una posibilidad de solamente colocarse en una posición de voluntad y cambiar algo. Hay algo anterior que te fuerza a donde estás. Hay algo anterior que te obliga a creer que vas a introducir una voluntad en tu vida y vas a cambiar algo. ¿Sí se entendió? Ese es Freud. Salud. Entonces Freud nos arruina todo, pues, porque deja de existir el libre albedrío. Entonces, ahora, ahí sí voy a encontrar ciertas correlaciones con Nietzsche, porque cuando Nietzsche habla de superhombre, según yo, habla de otro superhombre, no habla del superhombre abusivo,
el abusivo del siglo XX que tiene 20 pesos más y se cree superior, o este narcotraficante que se hace hacer una ametralladora de oro y es un ridículo, pero se cree superior a todos porque nos balea a todos. El abusivo es un imbécil, y Lacan lo puso clarísimo, es el mejor de los imbéciles, el imbécil mental por excelencia. Y hay muchos abusivos en el planeta y eso es una lógica fálica barata, bruta, basura. Cualquiera que cree en esa lógica barata se vuelve narco, y se cree fuerte, o se vuelve Bush y mete bombas en Irak, obviamente. Eso es el bully. Ese es el símil de haber alcanzado el falo, literalmente freudiano. El creador de la lógica fálica es Freud. Entonces este fetiche que busca el humano tiene, y es obligatorio para todos nosotros, porque no podemos esquivarlo, pero no necesariamente accedemos a él de manera perversa. Reflexionen eso. Y eso hace que tengamos cierta moral o cierta ética o cierta posición con respecto a cómo vamos a morir. En esa entrega con respecto a cómo vamos a morir encontramos una forma de existir. Una forma de existir que a veces tiene la capacidad de alcanzar el Buda. ¿Y por qué traigo al Buda? Porque hay una frase en Lacan, que está en el seminario 12, que nos dice, no lo voy a leer, pero está en la página 666, que me encanta, que dice, hay una relación con el Buda y la cuestión de la lógica, de la ética de Nietzsche. Yo me quedé ahí perdido hace años y me fui a buscar qué tenía que ver Nietzsche con el Buda y encontré que Nietzsche dijo que Jesús era el Buda. Y por primera vez entendí algo de la lógica de lo que hablaba Nietzsche cuando decía yo soy el anticristo, que no lo decía él, lo decía Zaratustra. Pero al decir yo no soy el anti-Jesús, hay cierta postura ética que ya cobra lógica, ya no es un delirio de cualquier cosa es válida, cualquier literal paja es válida. Y ahí es donde nace la ética de Antígona. Y por eso Lacan articula la ética de una mujer, que es súper importante ese detalle, a la cuestión psicoanalítica para poder hablar de un lugar que solo una mujer podría preguntar. Acuérdense que él decía siempre, las mujeres son aquellas que podrían ser mejores psicoanalistas. Por eso me va a crecer el cabello. Entonces, hay una cosa con la mujer, que aparte de un problema de que no existe, otro día nos peleamos por eso, que dice Lacan que hay una posibilidad de alcanzar una pregunta a Dios, que siento que eso es lo que hace Nietzsche. Nietzsche es el único filósofo que realmente le hace una pregunta a Dios. Y creo que la pregunta más honesta que le hace a Dios es, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te metes con las chavas? Men, ¿qué hace Dios con una mujer humana? ¿De dónde sale eso, esa lógica fálica? ¿De dónde sale eso como una cosa deífica? ¿Por qué los dioses tienen sintomática neurótica? ¿Por qué necesito estar con una humana? ¿Lo piensas? Zeus, en el trono. Oye, tengo antojo de una humana. ¡Qué delicioso! Es ridículo, es una payasada, es la payasada humana. Esa es la tragedia. Esa es la tragicomedia humana. Y creo que ahí estoy de acuerdo con Nietzsche. Y por eso también creo que Lacan diría cosas como, hay una posibilidad que en la palabra se encuentre la lógica del Buda o la lógica del Tao, que son frasecitas que aparecen en el 12 o en el 23. Pero lo lanzo justamente porque siento que aquel que puede lograr alcanzar el final de análisis tiene una relación muy, muy particular con aquel que sí puede alcanzar el lugar del superhombre. Y es aquel que puede hacer con el amor. ¿Ven la diferencia? Y eso lo puntuó Gilles Deleuze. Y por eso me cae tan bien, porque los otros lectores de Nietzsche que terminaron siendo los bullies, lo único que hicieron es repetir el discurso del amo y el esclavo que siempre ha existido. No está la solución en el amo, y menos en un esclavo que le crea al amo. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Bueno, pensé que iba a tardar más. Solucionarme al minuto.
Entonces ahora sí les voy a leer la frase. Cuando dice Dios ha muerto, Nietzsche, que es otro de los lugares donde yo podría decir hay una... No está hablando de cualquier Dios, está hablando del Dios que fue creado por los seres humanos. Porque si no, Nietzsche entraría en el delirio del psicótico de conocer a Dios, o de ser la esposa de Dios, como hemos podido ver en algunos casos psicoanalíticos. Lo cual es una ridiculez, lo cual le da a muchos pastorcillos como Bolsonaro la capacidad de pedir limosna y tomar parte en ciertas guerrillas o destruir el Amazonas. Lo cual, no sé si saben, pero él es parte de una cosa que se llama Pare de Sufrir. Es muy importante ese detalle, los sionistas blancos, lo que están haciendo hoy, ¿no? Y lo digo porque justamente el tener a Dios enfrente es el asesinato de Dios. El no tener la capacidad de la humildad de decir que esa cosa, ese fetiche, otra vez lógica fálica, que me protege, no tiene una razón, o no tiene la razón, o no dice lo real. Cuidado, que no es lo mismo que decir la verdad. Siempre implica una ficción, y una ficción que con el tiempo se va volviendo una ley sadiana, una ley de transgresión, una ley en la que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, como si tú ya sabes lo que tienes que hacer, los demás serán tus esclavos. Sin querer, el humano recae en el lugar del amo, en el lugar del perverso, o en el lugar del pseudo perverso, del perversito que juega. Y ese es el gran problema de los seres humanos. Todos hemos sufrido eso. Todos hemos estado en lugares de amo y esclavo. Ustedes les han hecho doler el corazoncito a sus novios 20 veces. Y nosotros a nuestras novias una sola vez. Pero ese es el lugar de creerse el amo. ¿Lo ven? Ese no es el lugar de la compasión. Y ese justamente no va a ser, cuidado con la palabra compasión en mexicano, me da tristeza esa persona. No, eso no es compasión. Error. Es aquel otro tiene una falta igual que yo tengo, y como yo no puedo escuchar su falta, nunca entenderé cuál es su falta. Pero por lo menos sé inferir que tiene falta como yo. Eso es compasión budista. ¿Y por qué les traigo eso? Porque si Jesús, según Nietzsche en entrevista, es el único Buda que tuvimos en Occidente, podemos inferir que cuando Nietzsche habla de Dios, no está hablando de un ser que puede ser visualizado o creado ni fálicamente, ni por el pensamiento humano. Tu pensamiento le puedes dar lo mejor posible, nunca vas a saber qué es Dios. Y por eso Dios no se tiene que revelar, porque no cuida a los sirios, y entonces los sirios están pidiendo a Dios y no viene, y Bolsonaro dice, no va porque no creen en Jesús, creen en Alá, se lo merecen. Yo estoy protegido por mi Dios. Eso es ridículo, otra vez entras en el abusivismo. Entonces hay una frase que me hizo entender esto. Es una frase lacaniana que aparece en el Seminario 26, que dice, Dios siempre va a recaer en ser fálico porque de alguna manera creó el universo y tuvo la necesidad de crear el universo. Pero hay una cosa que está detrás de Dios, es Lilith. Y Lilith no necesita crear el universo. Lilith solo tiene que caminar lo que tiene que hacer ella. Ahora comiencen a reflexionar dónde tendría que estar Dios. Dios no puede estar en tu corazoncito. Tú no tienes un amigo que te ama. Y su nombre no es Jesús. Es a René. Es Santa Claus. Es así, es duro. Pero por lo menos sabemos que existimos. Y al saber que existimos podemos diferenciar algo de que algo fue creado y no sabemos si fue con razón. Tengan cuidado, eso de razón y de tenía razón, sentido de ser, entra en el delirio de Disney. Pero lo importante es que están acá, existen, creemos. ¿Están de acuerdo en eso? Porque podrían estar en un psiquiátrico ahorita amarrados en una silla, lapsus, y estar creyendo que están acá. ¿Están de acuerdo? ¿Seguro?
sufran. Pero eso significa que por lo menos están en un psiquiátrico amarrados y dopados pensando que están aquí. Existen. ¿Han entendido eso? No están muertos. O están muertos. Porque yo no sé si están vivos. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Pueden comprobar que están vivos? ¿Cómo? Porque su fuelle hace así. Wow. Los volcanes hacen así. ¿Están vivos? Las piedras ruedan, las avalanchas crecen. ¿Están vivas? No, no están vivas porque están hechas de otros materiales que no son chomps. Entonces, porque vos estás hecho de potasio con agua y ya estás vivo. No, es que cruza electricidad en mi cerebro y pasa un corpúsculo de calcio y eso genera una idea de amor. Ok, has fumado mucho crack. Esa piedra. Pero es bonito, los seres humanos tienen que estar vivos. Necesitan estar vivos. ¿Por qué? ¿Eso no es un estatuto abusivista fálico? ¿Por qué no pueden existir nada más y calmarse? ¿No es suficiente existir? No, estamos existiendo y vivos. Vivitos y coleando. Seguro. Por eso Freud sufrió tanto con el problema de la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Y por eso fue desechando la pulsión de vida y al final dice, solo sé de la pulsión de muerte. Venga, solo de la pulsión de muerte. ¿Y por qué traigo eso? Porque también has muerto tú. O tu vida. Porque se destituye la lógica fálica. Y al destituirse la lógica fálica, es por primera vez el ser humano tiene acceso a aquello que es la mujer. Ustedes no son la mujer con L mayúscula, chicas. Ustedes son parte del grupo de las mujeres. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O va a comenzar un problema de feminismo y van a tirar algo? ¿Sí o no? ¿O ustedes son como la Virgen María o Lili? Bueno, ese es, creo, el lugar, el meollo del descubrimiento entre aquel genio Nietzsche que propone un lugar donde puedes realmente fabricar algo con... Creo que le estoy rompiendo la cabeza a esa niña. Sí. Perdón. La haces equivocar. Es probable. Ya me perdí, gracias. Ese es justo el lugar entre la maravilla de Nietzsche, que es traer el afecto a la posibilidad de pensar con pasión. Campo metafísico, porque Nietzsche no habla del inconsciente, y les expliqué eso en los primeros 7 minutos. Y la maravilla de Freud de decir, yo sé cómo se tendría que articular ese afecto en tu conciencia. Yo sé cómo tendría que estar trabajando tu inconsciente para que tú tengas afecto en conciencia. ¿Se entendió usted? ¿Sí? Seguro. Entonces, en el seminario 7, muchas personas me han dicho que Lacan propone una ética. No propone una ética, propone 2. La ética de lo real, que sería lo que les acabo de explicar, las cosas que están dentro de el campo imaginario, el campo simbólico o el campo inconsciente freudiano y el campo imaginario, que podríamos hablar de toda la filosofía, especialmente de Kant, Hegel y Nietzsche. Pero si no articulamos el afecto, no hay conexión. Libido, ¿se acuerdan? No hay conexión. Y al final de esa frase Lacan dice, es en la sexualidad donde esto se une. Página 666, The Number of the Beast. Y entonces, al haber una unión o una posibilidad de unión, hay una posibilidad, no de unión, de intersección. Hay una posibilidad de comparar los discursos freudiano-nietzschano, pero siento yo nuevamente que tiene que ver con la posibilidad de que exista la compasión para lograr que la ética de lo real, o lo que la máquina que tú eres, la cosa existente, pueda producir un discurso.
Ya sea con análisis o sin análisis, eso es problema tuyo. Lo puntuó Lacan en el seminario 23 con Joyce. Joyce no fue análisis. Y no sé si no consideraríamos a Joyce un gran finalista de análisis. Podemos discutirlo después. Pero, si existiera esa posibilidad de articular la compasión a la lógica de lo imaginario, nace la lógica o la ética de Antígona, que es la pregunta a los dioses. Dios, ¿por qué no puedo enterrar a mi hermano? Y Dios tiene que tener una respuesta, que es otra vez la pregunta de Nietzsche. ¿Por qué está usted acá? ¿Sí lo ven? ¿Seguros? ¿Por qué estás tú aquí? ¿Ese es tu estatuto de semidios? ¿Qué haces acá? ¿Qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Qué vas a hacer con eso que tú llamas vida? Gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a ustedes la presencia aquí, al maestro Jorge Molina por generar este espacio, ¿no? de recuperar a la filosofía como interlocutor de la psicología. Al fin y al cabo, la psicología existe hace muy poco tiempo, ¿no? En el caso de un siglo de existencia, y la filosofía miles de años, ¿no? Y es muy enriquecedor volver a colocar a la filosofía como parte de la formación del psicólogo. Creo que es algo sumamente importante, y ver este auditorio repleto, gente interesada en el tema, gente interesada en Nietzsche, a uno le hace sentir bien, muy bien que este evento haya salido tan exitosamente, ¿no? Nuevamente les agradezco que nos escuchen, ¿no? que hayan querido participar con nosotros en estas conferencias, de este coloquio sobre Nietzsche. Anteriormente había pasado mi colega Ricardo, que nos conocimos en el posgrado de filosofía. Ambos fuimos alumnos del doctor Herbert Frey. Sí, vinieron en la mañana, al mediodía, que dio su conferencia a la 1. Mi deuda con él es muy amplia teóricamente, porque con él conocí a Nietzsche realmente. Su seminario, que lo tomé muchos años continuos, ¿no? Durante la maestría y el doctorado, me forjó lo que yo entiendo por Nietzsche. Tuvimos muchas discusiones al final, porque me decía él que sonaba más mi tesis doctoral como psicoanalista, ¿no? Que sonaba más a psicoanálisis que a Nietzsche, ¿no? Y a mí me parecía muy raro, porque yo sentía que sí le estaba profundizando acerca de Nietzsche, pero pues, no estaba muy de acuerdo. Creo que al final lo que uno termina haciendo cuando quiere juntar estos dos saberes, ¿no? Es construir algo con ello, ¿no? Es de alguna manera lo que nos invitó a hacer Lacan con Freud, ¿no? Es hacer una lectura, pero es una lectura particular, una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Yo creo que es muy difícil, realmente muy complicado, poder leer a Freud sin Lacan, por ejemplo. Se hace difícil la lectura freudiana, porque necesita uno de las categorías que recuperó Lacan para poderlo leer bien. Ahora, si eso es así, si lo que estoy diciendo no es demencial, ¿no? También suena muy interesante poder leer a Nietzsche desde Freud, desde Lacan, ¿no? Es decir, poder encontrar algo en el texto desde una posición teórica que
la precede, ¿no? Y eso le permite algo descubrir nuevas cosas en el texto. Yo creo que de alguna manera eso es lo que traté de hacer, con muchas dificultades, pero siento, y creo que compartiendo aquí con los colegas al respecto, cuando estamos hablando sobre Nietzsche, ¿qué es lo que hacemos, no? Hacemos una reactualización sobre Nietzsche. No tanto es quién fue Nietzsche, sino quién Nietzsche es para nosotros ahora, ¿no? Como lo entendemos ahora, ¿no? Y aparte es totalmente congruente con lo que dice Nietzsche, ¿no? Acerca de su filosofía. El título de mi ponencia es Locura de Nietzsche, jugando de significante locura, ¿no? Es al mismo tiempo lo que enloquece, pero al mismo lugar llega la cura. Voy a empezar. Yo no soy un hombre, soy dinamita. Así reza Nietzsche en el Esse Homo para describir su naturaleza profundamente explosiva. Explosión que aspira a apagar con su poder el lento arder de un alma atormentada por el dolor de vivir. Y sin embargo, este hombre que sufre física y espiritualmente, supo a través de su genialidad construir un refugio ante ese dolor, creando con ello una fisiología ética para los siglos venideros. Ética del deseo, deseo de superar al hombre. Nietzsche llevó hasta sus últimas consecuencias un análisis de su propia psique, que se aprecia en su filosofía, con la valentía del héroe trágico que ante su destino funesto sonríe interpelándolo, supo acallar el dolor y gritar de dicha desesperada a través de su obra que nos educa a manera de un evangelio antievangélico acerca de la estética de la vida por vía de la ética del dolor. Empresa que llevó a Nietzsche a la inmortalidad como pensador, pero al ostracismo personal. Nietzsche, desasosegado, buscaba algunas pocas personas con quien poder hablar o que pensaran como él. Quizás no había más remedio. La medicina de su filosofía debía de llevar un efecto secundario amargo, la frustración de no ser comprendido por el otro. Nietzsche nos dice: se paga caro el ser inmortal, se muere a causa de ello varias veces durante la vida. Hay algo que yo denomino racón, rencor, de lo grande. Todo lo grande, una obra, una acción, se vuelve inmediatamente acabada contra quien lo hizo. Este se encuentra entonces débil, justo por haberlo hecho. No soporta ya su acción, no la mira ya la cara, tendrá detrás de sí algo que jamás fue lícito querer, algo a lo que se está atado de nudo del destino de la humanidad, y tenerlo ahora encima de sí casi aplasta. La rencor de lo grande, una segunda cosa, es el espantoso silencio que se oye alrededor. La soledad tiene 7 pieles, nada pasa ya a través de ellas, se va a los hombres, se saluda a los amigos, nuevo desierto, ninguna mirada saluda ya, en el mejor de los casos, una especie de rebelión. Pero no es esta una crítica al maestro del eterno retorno, sino un intento de psicoanálisis. Es decir, poner en el diván a Nietzsche, no para explicarlo, cosa antianalítica, sino para que él nos explique, nos muestre en su discurso su demanda al otro y su cura, que podríamos nombrar psicoanalítica, ya que el propio Freud reconoció a Nietzsche al primer psicoanalista. Efectivamente, en Nietzsche se desarrolló una cura, la cual no permitió que su enfermedad acabara con su espíritu, que su sufrimiento le dio sentido a su obra, y su obra nos otorgó el sinsentido del sufrimiento del mundo. Podemos utilizar a Lacan, que ha pasado por el Freud nietzscheano, y usar el método psicoanalítico para analizar al sujeto Friedrich Nietzsche y su relación sintomática con su obra, para avanzar donde Nietzsche tuvo que detenerse debido a su colapso mental. Nuestra patografía no busca ser un vulgar diagnóstico psiquiátrico,
sino por el contrario, parte del pensamiento del propio Nietzsche como método diagnóstico, el cual examina las condiciones que permitieron el surgimiento de una obra extrema, que destruye la moral occidental y al mismo tiempo da a luz a un nuevo hombre, el superhombre nietzscheano. ¿Qué pudo haber ocurrido en la mente de este humilde profesor de filología, educado en las costumbres burguesas y descendiente del protestantismo más ortodoxo, para proclamar con la fuerza de un titán la muerte de Dios? Herbert Frey ha mostrado la necesidad de conocer la vida de Nietzsche como clave de su obra y como única manera de poder asimilar el sentido de su filosofía. La vida y obra de Nietzsche se entretejen en su filosofía, siendo ella misma una textualidad. Así Nietzsche, en relación a su egoísmo filosófico, es decir, a la expresión de su yo inflamado de sabiduría vital, nos dice: el uno es necesario, dar estilo al propio carácter, un arte grande e infrecuente. Lo practica aquel que tiene una visión completa de todo lo que le ofrece su naturaleza, en fortaleza y debilidad, y luego las entrega a un plan artístico, gracias al cual ambas se manifiestan como arte y razón, y aún la debilidad cautiva la mirada. Relacionaremos este párrafo de Nietzsche con la frase de Buffon: el estilo es el hombre mismo, que tiene a bien introducir Lacan en su obertura de sus escritos, y su autor nos invita a impugnar al respecto. Suscribiríamos la fórmula, el estilo es el hombre, con solo prolongarla, el hombre al que nos dirigimos. Eso sería satisfacer ese principio promovido por nosotros, que en el lenguaje nuestro mensaje nos viene del otro, y para anunciarlo hasta el final, bajo una forma invertida. ¿No es esto acaso la manera más lúcida de comprender el lugar que ocupa la filosofía de Nietzsche como el mensaje invertido del otro? ¿No fue Nietzsche en su vida una persona compasiva y afligida por la enfermedad, por la debilidad y por la soledad, quien se rebeló ante esas características que percibía como un síntoma de la decadence, ya no en sí mismo, sino en la cultura occidental? Ese otro cuya carencia Nietzsche intuye en su persona, la cual es proyectada hacia la cultura como manera de superar, no evadir, la castración simbólica. De manera que Nietzsche no es un perverso, sino un espíritu torturado por el lenguaje, aquel otro que determinaba su vida y que lo pudo llevar a su destrucción subjetiva, impulsándolo quizás al suicidio. Es su genialidad la que lo inspira a salvarse castrando al otro, es decir, introduciendo la falta en el universo simbólico, restituyendo con ello el sentido trágico como manera de darle un nuevo sentido a su existencia. Aquí yace la inversión del mensaje del otro, que en el contexto familiar y cultural de Nietzsche se traduciría lacanianamente en el siguiente mandato: eres culpable de tu deseo, a lo que Nietzsche Lacan contestaría: de lo único que podemos ser culpables es de retroceder ante él. Nietzsche tiene 5 años de edad cuando muere su padre. Este hecho marcará su vida y su obra como respuesta terapéutica a su dolor de vivir. La enfermedad de su padre fue un acontecimiento sumamente traumático para el pequeño Nietzsche, debido a que su padre, aquel hombre idealizado como el padre con mayúscula, cuya influencia gobernaba la casa Nietzsche, se había derrumbado en la demencia, produciendo terribles alaridos provocados por los inmensos dolores. El diagnóstico médico: reblandecimiento cerebral, necrosis aguda o crónica del cerebro provocada por una hemorragia, arteriosclerosis, trombosis, etc. Las consecuencias suelen traducirse en pérdida o disminución de la conciencia, hemiplegia en mayor o menor grado y degeneración de las funciones cerebrales según la zona afectada. Este hecho se quedaría grabado en el fantasma psíquico de Nietzsche como una macabra premonición de su muerte,
como el legado necrótico paterno, causa de su debilidad física. Por ello, Nietzsche necesitó de una filosofía que compensara su enfermedad y le procurara una gran salud, y al mismo tiempo funcionara como santón o sostén subjetivo ante la deuda simbólica de debilidad que su padre contrajo con él. Al heredarle la enfermedad cuya dimensión perversa cristiana Nietzsche destruye a manera de antídoto con su visión trágica de la existencia. Cito a Nietzsche: nosotros, los nuevos, innominados, difíciles de entender, nacidos prematuramente de un porvenir aún no demostrado, necesitamos para un fin nuevo también un medio nuevo, es decir, una salud nueva, más robusta, avesada, tenaz, temeraria y alegre que toda la salud que ha habido hasta ahora. Aquel cuya alma ansía haber vivido todo el recorrido de los valores y aspiraciones existentes y haber bordeado todas las costas de ese Mediterráneo ideal. Aquel que a través de las aventuras, de la más íntima experiencia, desea experimentar las emociones del conquistador y descubridor del ideal, así como las del artista, santo, legislador, sabio, docto, piadoso, adivino y divino solitario al viejo estilo. Requieren para tal fin, antes que nada, la gran salud. Una que no solo se tiene, sino también se adquiere, que hay que adquirir continuamente porque se le sacrifica y se la tiene que sacrificar siempre de nuevo. Nietzsche se ha encargado de construir un nuevo sentido en el mundo, uno que es realista, material y brutal, pero sin duda verdadero. El universo de lo trágico nietzscheano es infinitamente menos pesimista que la fe cristiana, que promete un final feliz fuera de la dimensión de la vida. Un premio que no se puede cobrar, pero aún así se oferta como regalo. El planteamiento de Nietzsche es mucho más optimista de lo que se cree. No hay necesidad del premio, la vida es suficiente justificación. Para concluir, la enfermedad de Nietzsche se encuentra ligada a su filosofía, a su escritura, cuyo poder terapéutico lo transformó no sin consecuencias, lo dividió, introduciéndolo al discurso del inconsciente, otorgándole con ello su pasaje a la cura, el cual no nos deja dudas acerca de la genealogía del psicoanálisis, que en él mismo se describe. El arte de escindir, de mantener dividido, de olvidar durante años una de las mitades, sacar ventaja de mi enfermedad, la descarga de la gran tensión, aprender a vengarse amorosamente de lo pequeño. Muchas gracias. Para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Sí, por favor. Tengo son dos dudas. La primera es, que me acaba de surgir por lo que estabas diciendo de la diferencia de existir y estar con vida. ¿Por qué Nietzsche, en lugar de decir que Dios jamás existió, por qué dice que está muerto? Y la otra es más histórica. Sí, ¿por qué, de dónde sacó Nietzsche que la cultura normalmente es apolítica o hasta antipolítica? ¿En qué momento las dos están peleadas? ¿O por qué una no puede ayudar con la otra? ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de contestar tu primera pregunta acerca, porque es que fuera la diferencia entre
Dios no existe a la muerte de Dios, porque la muerte de Dios es histórica, o sea, la tenemos históricamente revelada, ¿no? La muerte de Dios acontece en la Revolución Francesa, cuando se asesina al rey. Siempre durante la historia de la humanidad hubo regicidios, eso no era el problema, es que el pueblo asumía en ese momento la responsabilidad de matar al monarca, que era descendiente de Dios. Al hacer eso, estaban asesinando a Dios, ¿no? Todavía el rey estaba esperando en Francia, estaba esperando que se detuviera la guillotina, ¿no? Dios sacara la mano. Por eso es que es histórico, ¿no? Es un punto de partida. Ha existido Dios y de repente dejó de existir, y la Revolución Francesa tiene toda la estructura de la Ilustración, a la cual Nietzsche es descendiente de ese pensamiento. Por eso ama a Napoleón, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Pero no sé si es correcto, entonces discutan. Yo creo que cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, se está refiriendo a Jesús crucificado, o sea, el Cristo. Creo que Nietzsche no es el que dice Dios ha muerto, porque es uno de sus personajes. Y es a propósito eso. Esto yo lo entendí con Gilles Deleuze, entonces puedo estar equivocado y él también, parte del juego. Pero lo que no voy a estar de acuerdo es que la palabra muerte es correspondencia a no existencia. Ahí es donde vamos a tener. Cuanto más nosotros materialistas hablamos del cuerpo humano, más se pierde Dios, pero también más se pierde lo vivo. El ejemplo que daba hace un rato del fuelle, ¿no? Cuando ya entendemos cómo funciona una célula, hasta la podemos reproducir. Entonces no solo ha muerto Dios, sino ya sabemos que este ladrillo constitutivo del cuerpo humano es fácil de hacer en laboratorio. Entonces la vida, ¿dónde está? Lo mágico de lo espontáneo de la vida. Entonces tal vez por ese lado también hay otra lectura que lleva a, ¿usted cree que está vivo? Qué interesante. Eso no será un narcisismo humano falicista que le hace creer el estatuto del ser humano y el progreso. Eso es un chorizo, literal, y yo no estoy de acuerdo con eso. Justamente en psicoanálisis lo que se hace es destituir eso para que uno sepa qué va a hacer con eso. O sea, tú hablas mucho de estar vivo, no tú, ¿no? El humano. Y eso te lleva a lugares donde, qué vivo, qué vivito, y eso hace problemas. Problemas que llega un paciente a los 70 años y te dice cosas como: yo tengo 3 hijos, casas, he pagado todas las cuotas, he tenido 20 amantes, sigo con mi esposa, he tenido todo y soy nada, no he hecho nada, literal. Ese es un caso que digo yo. Entonces ahí me sorprendí, ¿no? Es como, claro, la listita no tiene que ver con vivir, y la posibilidad de existencia no sé si tiene que ver con la cosa viva o la cosa muerta. ¿Se entiende? ¿Sí? Y lo de apolítico, lo mío. Bueno, primero que nada, felicidades por este Pócar de Reyes. Creo que ha sido muy rico poder escucharlos esta tarde. Y yo quisiera preguntar si ustedes piensan, es una pregunta, ¿no? Me genera la sensación, aunque no conozco mucho de Nietzsche, pero me genera la sensación de que de alguna manera nos susurra Nietzsche a los que somos o queremos ser cuasi psicólogos, que hurguemos un poco en esta parte de la moral para poder entender la psique de aquel que está enfrente de nosotros, ¿no? Y para que este reencuentro cobre sentidos. Él hace mucho hincapié en este sentido de la moral, y no sé si es
ahí cuando uno empieza a poder escudriñar al respecto de cómo está construida esa moral para poder entender cuáles son las limitantes o las facilidades que esta propia moral nos presenta ante un paciente. Gracias. Creo que Nietzsche lo que está haciendo es justamente siempre, constantemente desmontando el discurso moral. Digamos que casi a eso se dedica. La moral es lo que genera la subjetividad, ¿no? Desde Nietzsche. Entonces ahí sería muy, ¿cómo decirlo? Todo está buscando donde hay un tufo moral o un tufo metafísico, ¿no? Nietzsche. Me quedé ahorita callado creo que como analistas, más que de construir o estar combatiendo con la moral en turno que habita a cada paciente, sería, al igual que Nietzsche, ahí se me ocurre pensar esto, aquella moral, o aquellas morales, en realidad habría varias, que atacan a la vida en sí, ¿sí? Es decir, que no son vitales, que son todo lo contrario a la vida. Por ejemplo, se me ocurre pensar un posicionamiento clínico, también dependerá, ¿no? Incluso de los estilos, es leer esa moral cuando le causa angustia al sujeto, ¿no? Que generalmente para eso es la moral, ¿no? Y la diferenciación, es decir, lo que le causa remordimiento, culpa, sentimiento inconsciente de culpa, sentimiento de culpa, culpa muda, lo culpígeno, todo eso tiene que ver producto, digamos, de los ejercicios disciplinarios, ¿no? De las morales en turno. La moral ahí cuando genera angustia, ¿sí? Cuando es pulsión de muerte, como mencionaba, en lugar de eros, pulsión de vida, ahí es cuando habría que ir deconstruyendo, ¿no? O abriendo preguntas, relativizando esa moral que finalmente se implanta como dogmas. Habría una distinción en el psicoanálisis, estoy generalizando mucho. Acá el profesor mencionó el seminario 7. Habría una distinción en psicoanálisis, y me parece que Freud, sobre todo en Lacan, seminario 7, entre moral y ética. Nietzsche combate a la moral, pero apuesta por una ética. Se menciona una ética del deseo. Me parece muy adecuado hablar de eso. Bajo esta lógica, ¿qué sería una moral? Estar en estado y situación de sometimiento a un ideal, siempre, ¿no? Sometido pues a un ideal, que en este caso es Dios. La ética sería una contestación a esa moral desde un posicionamiento singular sobre esta moral. Creo que no quedó claro eso, pero vaya, la ética como una apuesta de uno, del deseo, que eso ya es un problemón, ¿no? Porque solemos hablar del deseo como si estuviese en algún lado y habrá que estar construyendo, ¿no? La ética vaya desde una singularidad y la moral como un diluirse en la masa, ¿no? Actuar como actúa el otro, bajo un dictamen de lo que se debe o tiene que hacer. Creo que yo por ahí, no sé qué. Yo tengo como algo que acotar ahí. En psicoanálisis nosotros estamos en la obligación de generar o de articular el deseo del paciente en análisis. Eso significa metonimizar el deseo inconsciente de aquel paciente. Ese paciente ya metonimizó su deseo en algo que hace todos los días, por supuesto, porque si no ese paciente no podría ni caminar. Si tú puedes mover tu brazo, el inconsciente está permitiendo que se mueva el brazo. En una histeria, el inconsciente le paraliza el brazo. ¿Estamos de acuerdo? Se está cumpliendo algo del deseo, pero ese no es el deseo analizado. Pero ese es el deseo de la ética de lo real.
con lo que llegas a análisis. Tu cuerpo llega con esa máquina y con las posibilidades de solucionar tu síntoma. Entonces, por ejemplo, yo quería dejar de fumar y no puedo dejar, y no puedo dejar, y no puedo dejar. Esa es tu ética de lo real. ¿Sí? El analista tiene la capacidad de escucha y parece ser que estamos en la misma habitación y parece ser que habla y parece que hay transferencia y por lo tanto yo puedo interceder y hay algo que brota. Sigue siendo ética de lo real. Eso es lo que va a generar la clínica psicoanalítica. Pero si no hay ideales dentro de la clínica psicoanalítica, que es el ideal de la muerte especialmente, cuidado con eso del ideal del placer, eso es muy tricky, muy... la ética perversa es muy de ir hacia el placer y del trucazo, ¿no? O sea, si tú tienes Walt Disney vas a ser feliz. Es muy fetichista esa ética. Ten cuidado con lo que es el placer al final de análisis. Pero en esa pregunta que le hace Antígona a los dioses, es la misma pregunta que hace el analizante sobre su muerte. ¿Y qué vale vivir esto o morir esto si todo es igual? El eterno retorno de siempre. ¿Qué vale? Y en clínica justamente esa es la pregunta. O sea, ¿qué estás haciendo acá? ¿Para qué vienes a análisis? ¿Qué haces en el planeta? ¿Eres mujer? ¿Eres hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es morir? ¿Vas a estudiar psicología 5 años para qué? ¿Lo viste? Y esas preguntas en análisis te llevan a quebrarte, pero a la vez están lo que Freud llamaba 1919 la destrucción del yo. Pero a la vez está eso constituyendo el yo fuerte. Para crear un yo fuerte hay que destruirlo. Freud, 1990. Entonces, ¿qué pasa con eso? Tienes una construcción con un ideal, pero no es un ideal preestatuido. Eso sería ética de lo real. Es un ideal poético. ¿Y quién es el poeta? El analizante, no el analista. ¿Sí me van a entender? Pero si no hay esa esa tensión, solo hay una repetición del circuito que propone el analizante. Y por eso Lacan diferencia el circuito del amor, que es completamente imaginario, con el circuito de la transferencia, que tiene que ver con una posibilidad de simbólico. ¿Sí? Casi. Sí, buenas tardes. Muchas gracias antes que nada por el pensamiento, por transmitirnos el pensamiento. Cabe destacar que vengo de la Facultad de Derecho. Bueno, no, pero de verdad, bueno, a mi parecer yo pienso que hablar en la Facultad de Derecho de Nietzsche es como espantarnos. ¿Por qué? Pues por bueno, para empezar, son varias preguntas que yo me he cuestionado a partir de que yo leí, de que yo me liberé y yo comencé a leer a Nietzsche. Comencé a cuestionar la carrera, la moralidad, porque finalmente pues he llegado a la conclusión de que pues el derecho es, bueno, ya me dio la razón, es una moralidad que ha vivido a través de la historia. De hecho, quería enfatizar en la crítica que hace el licenciado Ricardo respecto a la historia. Yo me he hecho muchas preguntas. ¿Qué es lo que usted, bueno, y ahorita quisiera enfatizar en eso, qué es lo que usted piensa respecto a la posmodernidad o a la modernidad líquida? ¿Qué piensa usted acerca de la nueva moralidad que actualmente prevalece? O si en verdad usted cree que Nietzsche no está muerto actualmente o... No, definitivamente no está muerto. ¿No? Y primero, pues, felicitarte. Sí, es raro, ¿no? Acá. Pero se me ocurre pensar, no importa la profesión que seas o la posición que tengas, ¿no? Mientras haya capacidad de asombro, ¿no? Y curiosidad, que es lo que te hace llegar acá. Eso es una postura filosófica, ética, incluso estética, me parece, ¿no? Que va muy acorde con el pensamiento de Nietzsche, ¿no? Porque finalmente nos movemos bajo mascaradas, ¿no? Bajo semblantes. Yo soy psicólogo, soy psicoanalista,
sabemos que cuando uno dice yo soy, en realidad no es, ¿no? Justamente por algo se asigna. Por otro lado, este tiempo, claro, no es de la moral, es de las hipermoralidades, ¿no? Contradictorias, paradigmáticas, habría morales habitándonos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que, acá no sé por qué se me viene Riquet, ¿no? Con la guerra de las interpretaciones, sería una guerra de las morales, ¿no? Y uno estaría combatiendo, más allá ya de la catástrofe que es el mundo, entre su ética propia y esa moral desde la cual debe actuar, ¿no? Que está obligado. El discurso del capital es una moral, o es la moral, ¿no? Ya no necesitamos a Dios, si bien muere pero renace al día siguiente, ¿no? En el flujo semiótico de los mercados. Está todo el tiempo la moral actuando. Yo creo que, por ejemplo, el concepto de cuidado de sí, que es muy importante en la filosofía y que Foucault rescata en la hermenéutica del sujeto, tiene que ver uno con estar siempre haciendo una revisión de estas morales que nos atrapan, ¿no? Y esto ya es interpretación mía, ¿no? Y ver con qué uno sí se queda, con qué no, ¿no? Esto es de mis padres, esto fue de una exnovia, esto fue de algún maestro, esos asideros de identificación que nos comanda desde dentro todavía al día de hoy y que no son inconscientes, ¿sí? Esos discursos, esas frases, esos pensamientos que aletean al interior de nosotros y que no sabemos, pero que desde ahí amamos, actuamos, pensamos, trabajamos, ¿no? Entonces estar detectando eso como un cuidado de sí y ante eso estar haciendo una especie de contestación, de rebelión, de subversión, ¿no? Planteando lo que uno quiere, ¿no? Lo que uno desea. Se planteaba hace rato la ética del deseo, ¿no? Este eslogan, lugar común, no quiero haberlo olvidado. ¿Has actuado acorde al deseo que te habita? ¿No? ¿O te atreves a sostener el deseo? Y yo creo que no hay nada más difícil que eso, ¿no? Se plantea muy, muy bien, incluso como analistas podemos jugar a reinventar esa pregunta de mil maneras, pero no es nada fácil. Creo que ya el hecho de plantear esa pregunta es un cuidado de sí, ¿no? La psicología puede ser también entendida como una moral de higiene psíquica. Ahí es donde, y muy revestida de discursos rimbombantes, científicos, muy claros, ¿no? De cuidado, ¿no? Que sirve ya no al ideal que era Dios, sino al Dios del mercado, ¿no? Entonces, el derecho, todo esto finalmente tiene una moral histórica burocrática. Y bueno, por ahí. Mariana, pregunta. Sí. Sí. Yo me quedé pensando en algo. Si dice Nietzsche que el Übermensch está más allá del bien y del mal, hay un fuera de la estructura. Es decir, si el neurótico tiene ese uno que es la designación del amo y la designación del saber, ¿qué es el Übermensch? O sea, si está fuera de... ¿Podría pensarse fuera de alguna de esas estructuras? Dicen que no era perverso su discurso, pero no sé si el discurso de Nietzsche también, pensando que hubiera un Übermensch fáctico que ejerce también existencia, ¿puede entenderse fuera de esos discursos o aún así queda pues sumido dentro de alguno de ellos? Voy a atrever a contestar esa pregunta que es complicada, ¿no? Bueno, primero, antes que nada hay que entender el concepto del superhombre no como Superman, ¿no? No pensar en que aparte es un personaje sumamente insípido, ¿no? Los super rápidos, super inteligentes, insípido, sino aquel persona que ha podido vivir con las propias contradicciones y por la propia situación de la que vive, es decir, de alguna manera ha aceptado cierta contradicción de sí mismo y ha podido sobrellevarlo. En este sentido no estaría ni en la neurosis ni en la psicosis, ¿no? Sino en un punto entre ambas, ¿no?
Sí, es muy interesante eso, y no me voy a referir a Lacan, no me voy a referir a Lacan, me voy a referir al propio Freud, donde viene todo esto, ¿no? Para contestar esto de las estructuras que aparte no están, esas las crearon luego los psicoanalistas, ¿no? Las famosas estructuras de neurosis, psicosis y perversión, ¿no? En Freud, en un texto al respecto sobre las neurosis y la psicosis, lo que nos dice es de que al neurótico le falta poder fantasear más. Se puede llevar esa situación psicótica, introducirla en él. Y al psicótico falta, precisamente está demasiado del lado del principio del placer, y el otro está demasiado en el principio de realidad. Lo que nos dice Freud, nos invita Freud, es de que lo que hay que hacer es superar esa situación, es decir, que se encuentre en un punto, aristotélicamente en un punto medio. Si estamos demasiado anclados en la situación del principio de realidad, digamos, totalmente incapaces de fantasear, generar y crear. Si estamos demasiado fuera, vivimos en una situación delirante. La idea, y eso es, de alguna manera no lo explica tal cual, lo que nos decía el doctor Frey en la conferencia anterior, cuando estuvo, es de que este concepto no lo desarrolla muy bien Nietzsche, ¿no? De repente fue tomado por el nazismo para dar cuenta de la superioridad racial, cosa que no está pensada nunca, no está pensada en Nietzsche. Eso fue una invención de los nazis, ¿no? No está en, sino precisamente en esta situación de superar esas contradicciones. Por eso es que iría más allá del bien y del mal, ¿no? Para poder asumir, ¿no? Digamos así en términos clínicos, la parte pulsional, no eliminarla, ¿no? Sino realmente asumirla. Una puntuación breve al respecto del concepto superhombre. Deleuze nos señala que son figuras conceptuales, ¿no? Que va construyendo. El superhombre es un signo que aún no llega, que aún no existe. Es una figura, la suelo pensar, sobre todo esto del Zaratustra, cuando aparece la figura, como lo que puedes llegar a ser, ¿sí? Es decir, siempre está futurizado, pues está puesto como un ideal, como una ilusión noble, dice mucho más que una ilusión, ¿no? Habría ilusiones nobles, ilusiones vulgares. Justamente la moral implicaría una ilusión vulgar, que da para abajo, ¿no? Espíritu de la pesadez, ¿sí? Pero el superhombre es algo que aún no acontece, incluso como una figura para hombres y mujeres, no importa, porque somos subjetividades habitando cuerpos, con diferencias anatómicas sexuales, pero es el ideal de quien puedes llegar a ser, ¿sí? Esta frase de Píndaro, llega a ser quien eres. El superhombre tiene que ver con quién podría ser tú, ¿sí? Ante esa respuesta, llega a ser quien puede ser. Es decir, es algo que no existe en presente, ¿sí? Y que no tiene que ver con el pasado, es decir, con tus figuras paternas de autoridad, sino con un más allá del padre, justamente, ¿no? Salir al descampado de lo desconocido, al desierto de lo real, y ahí atreverte a postular lo tuyo. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero con contundencia, con tenacidad. Tiene que ver con eso, con un ideal de quién puedes llegar a ser. Es un signo, es una figura de algo que no existe aún, pero quién puede ser. Creo que por ahí. En tu pregunta encuentro dos lugares que yo he leído esto por otro lado. El superhombre, no sé si es un ser ideal en el sentido hegeliano. Entonces, cuando Hegel y sus ideales quieren alcanzar el máximo esplendor alemán, es bonito, pero también comienza a cerrar un montón de otros ideales y asesinarlos, ¿no? Y a pesar de que el sincretismo siempre va a estar por debajo de los ideales, forzándolos a mutar.
y por eso podemos leer en Peirce la posibilidad de lo regrediente y de lo progrediente, ¿no? Hay cosas que se están moviendo sin que querramos y nos están transformando. Entonces el superhombre técnicamente puede ser utópico, sí, claro, porque si vivimos viendo tele toda la vida, probablemente lleguemos no a ser el superhombre, en el canal 5. Pero si de alguna manera te tratas de volver Joyce, no sé si yo te criticaría, más bien te admiraría, ¿no? O Virginia Woolf, tu elección. Pero ¿por qué digo eso? Porque ahí hay una posibilidad de elegir algo. Pero esa es la elección cotidiana, ese es el camino cotidiano de cualquiera, pero para eso no se estudia psicología. Nosotros lo que queremos hacer es forzar eso, hacer que eso se revolucione. Entonces podemos agarrar una estadística y decir, ellos son los buenos, ellos son los malos, estos hay que quemar, estos no hay que quemar, los normales, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa estadística, no me sirve de nada. Y no tiene lógica para mí, porque si yo pienso en los normales, el grupo me está definiendo las cosas desde la tele, desde el canal 5. Estoy jodido. Sí, es un problemón, porque yo compro una cosa, una máquina en internet y dice el 90% le gusta. Y tú te preguntas, si ese 90% sabrá lo que está comprando. Sí, lo ves, es un problema eso de la normalización. Y si nos vamos a Nietzsche, que marca ese tipo de... Nos dice también que si nos quedamos dentro del ideal del amo y el esclavo, llegar a ser el amo no te hace nada. Y encima, llegar a ser el amo, comillas, el día de hoy, el abusivista, no te hace nada, te hace un inferior. Lacan lo llamaba el débil mental. Y Lacan marca a la perversión como la debilidad mental por excelencia. Todas las perversiones, pero hay unas más lindas que otras, ¿no? Si yo colecciono zapatitos de mujer izquierdos y los pongo debajo de mi cama y eso me excita para poder estar con mi pareja, interesante, rarito. Pero es muy diferente a si yo necesito niñas de 7 años guardadas en mi sótano, encadenadas, etcétera, lo cual se está dando, y no sé si dan cuenta, 9 niñas al día desaparecen en México. Algo está jodido, ¿sí? Ese es el ideal del perverso. Ese. 9 niñas al día desaparecen de México. ¿Escuchan? Es terrible, eso es una vergüenza. Pero ese es el ideal del capitalismo. Ser fuerte, ser mala onda, opresión, y hablan de la evolución, se atreven a hablar de la evolución, la supervivencia del más fuerte. ¿Escuchas eso? Del narco. Es una ridiculez. Darwin decía la supervivencia del más apto. Más apto, una lagartija que se puede meter en esa ranura es la más apta si explota una bomba en este cuarto. No somos nosotros. Entonces ser fuerte no tiene nada que ver con ser apto. ¿Sí me hice entender? Entonces el superhombre siempre está mal leído por ese dejo abusivista. Siglo XX, Hitler y la imbecilidad máxima, ¿no? Así, ¿y para qué? Para simular ser un payaso humano con un pene un poco más grande, que probablemente medía 2 milímetros. ¿Lo piensas? Por eso Freud hablaba del falicismo y del onanismo mundial, el onanismo humano, la paja de la vida humana, lo masturbatorio de la existencia del humano. ¿Sí? El superhombre está más allá de eso. Más allá del bien y del mal. No es el superhombre, es el amor. El amor está más allá del bien y del mal, no el superhombre. El superhombre sabe hacer con el amor. Esa es la frase. ¿Sí me estoy haciendo entender un poquito? Entonces el amar es para todos. Y la compasión es para todos. Con eso, la persona con menos recursos o con más recursos va a hacer algo increíble, maravilloso. Va a ser la obra de arte, el superhombre. No es pintar un cuadro. Tiene que ver con saber morir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es quien sabe morir. Sí, sí. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a dar nada más una sola pregunta. Sí, bueno, yo le quería preguntar... Bueno, a mí me gustaría acotar algo aquí. Hablando de lo apasionados de Nietzsche que son.
habría que ver la personalidad desde la pérdida de un padre, desde el enamoramiento enfermizo hacia Luz Andrea Salomé, que puso en jaque a Sigmund Freud, que también estaba el señor Otto Rie me parece que era, donde hay una fotografía en internet que, si la buscamos, están desnudos haciendo un trío, Nietzsche, Rie y Luz Salomé. Tendríamos que revisar la epistolaria de Freud, de Luz Salomé hacia Freud, y de Nietzsche con la carta donde cómo destruir a una mujer, ¿no? Donde obviamente el amor enfermizo por la prohibición judeocristiana hacia su hermana lo sublima hacia Luz Salomé. Esto le provoca un quiebre, ¿no? Una locura, un estado de locura. Realmente ese estado de locura, como yo a veces comento con algunos compañeros de la salud mental, psiquiatras, que como sabemos a veces se superponen un paso arriba de nosotros, lo cual esa división no ayuda nada a la salud mental. Son doctores. Bueno, son doctores, así como te decía antes. Entonces, esa división no ayuda a nada, es como yo les digo, si tú escuchas al paciente, vas a obtener datos. Si lo miras a los ojos, si miras lo que no habla, si escuchas las voces del silencio, como decía Madame Blavatsky, influyente igual que Nietzsche en el superhombre, como ustedes mencionan, que el superhombre acaso no será esa búsqueda de construir un mejor ser humano en mí mismo. Si Asimov decía que somos pequeños dioses y yo puedo construirme a mí mismo, ¿sería acaso yo un dios, ese dios que vive dentro de mí? Pues no sé, se me ocurren muchas preguntas en este momento, solo quería acotar eso, revisar un poco la epistolaria, revisar las biografías, el Freud de Peter Guy, perdón, un libro bastante gordo, pero si somos apasionados de nuestros autores favoritos, creo que el pago viene por sí solo, ¿no? Que es ese conocimiento de estos mismos héroes. El mismo superhombre, como ha sido retratado hasta por Marvel, ¿sí? Donde ha sido retratado como vampiros, y si observamos en todas las culturas existe algo así similar. Hablaban de nazis, ¿no? Realmente la pregunta es por qué hay una esvástica en las pinturas del señor Adolf, ¿no? Que claro, así como tenía un pene pequeño, también decían que le faltaba un testículo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Entonces tendríamos que revisar cada historiado, hace rato hablaban cada historiado de cada personaje histórico, para poder entenderlo. ¿Quieres entender a Freud? Dicen, lea Freud, no nada más las interpretaciones de otros. Y lo mismo, así como psicoanalistas que algunos son, pues deberíamos de utilizar el historiado, ¿no? A favor, para poder comprender el porqué y el para qué del actuar de cada personaje, ¿no? En este caso se puede aplicar es geográfico, es espaciotemporal, se puede aplicar en cualquier tiempo, y actualmente con eso podríamos entender mucho de lo que está pasando en este país. Gracias. Voy a ser súper breve. Con eso que muy interesante que comentabas, yo solo voy a citar una frase de Lacan que dice que no hay que jugar al psicólogo donde el artista nos desbroza el camino. Muchas gracias.